que se consideran que van a mejorar las actitudes de las personas y su incorporación en el mercado de trabajo, así como su relación laboral y social. Estamos hablando de transversales en igualdad de oportunidades, no discriminación, fomento de las nuevas tecnologías, fomento del cuidado y respeto al medio ambiente, orientación laboral, formación básica. Aquellas personas que carecen del graduado en educación secundaria y que desean incorporarse nuevamente a la formación reglada reciben apoyo para poder presentarse a las pruebas para la obtención del graduado en secundaria. Formación empresarial, se les explica, se habla de las formas de gestión de la empresa, lo que es una empresa, la forma de creación, prevención de riesgos laborales, formación en coeducación y corresponsabilidad, atención al público y Unión Europea. Es un conjunto muy amplio de transversales, pero que todas tienen una finalidad que es mejorar, como decimos, las habilidades, las actitudes y facilitar más conocimientos y mejora de muchos aspectos personales que en ocasiones las personas son lo que necesitan reforzar y mejorar. Una de estas formaciones transversales será la formación en habilidades sociales. Antes de iniciar la siguiente fase del itinerario, que es la de prácticas profesionales no laborales, se facilita formación en habilidades sociales a todas las personas que integran el itinerario o que pasan por el itinerario para mejorar su comunicación asertiva. Se trata de un entrenamiento en habilidades y en técnicas que mejoren esta comunicación y que se traduzcan en mejora de actitudes tanto en su relación social como en su relación laboral. Acabada la fase de cualificación a través de la formación específica y transversal, se inicia una fase de prácticas profesionales no laborales. Lo que se pretende es que las personas pongan en aplicación todos los conocimientos que han adquirido y puedan tener más facilidades para aplicar o para adquirir las competencias profesionales. Lo que se pretende es que lo hagan en un ámbito lo más cercano a la realidad empresarial, pero no es un contrato de trabajo. Hablamos de prácticas profesionales no laborales. Las prácticas se han venido efectuando tanto en los servicios municipales como en empresas privadas, en entidades y otras instituciones. Y la tutorización se realiza tanto por parte del personal del proyecto VIA como por personas de la propia empresa donde el alumnado está realizando dichas prácticas. Por parte de los servicios sociales, por parte de los servicios municipales se han realizado prácticas en numerosos servicios: deportes, educación, empleo, igualdad, inmigración, juventud, medio ambiente, consumo, servicios sociales, urbanismo. No los traía todos escritos porque me parece que es muy importante la oportunidad que se da de que todas las personas que han pasado por el periodo de cualificación puedan aplicar los conocimientos en un ámbito laboral con una jornada y unos horarios. Entonces, la disposición del Ayuntamiento en este sentido ha sido muy importante. Pero al igual que tenemos la disposición del Ayuntamiento, se han firmado 38 convenios de colaboración con empresas y organismos para facilitar la realización de estas prácticas profesionales no laborales. Se han realizado convenios de colaboración con empresas del sector sociosanitario. Tenemos establecimientos residenciales del ERA, la Clínica Alfontán, Mafre Coavitae, la Residencia Virgen del Rosario, Centro de Día Gallol, Parque del Oeste, Chiquitín, Escuela Infantil Jardín del Niño, Parquilandia, Pompitas, estas en el ámbito del trabajo con menores. Cuando se hizo el curso de operaciones básicas de pisos en alojamientos, se firmaron convenios de colaboración para prácticas con los hoteles Fruela, El Magistral, Fénix, Hotel España, Regente, Trip Oviedo, Hotel de la Reconquista. Y ahora termino. Hay empresas del sector de limpieza y empresas y asociaciones que han colaborado con nosotros, muchísimas, para hacer posible este acercamiento al mundo empresarial por parte del alumnado que ha formado parte de estos itinerarios. Y por último, concluir diciendo que una vez que la persona acaba el itinerario de inserción, recibe una acreditación, un diploma donde se hace constar que ha obtenido un aprovechamiento y que ha recibido cualificación profesional en una determinada ocupación, formación transversal o complementaria en todas las materias y prácticas profesionales con el número de horas y la empresa donde se ha efectuado dichas prácticas.
Y aquí es donde concluye el itinerario de inserción, aunque mientras siga el proyecto, todas las personas que participan en estos itinerarios pues tienen abiertas las puertas del proyecto y siguen viniendo y comentando y participando con nosotros en el día a día y en la creación de esa inserción sociolaboral. Entonces, nada, hemos terminado. En primer lugar, agradecer a la Asociación Albéniz la atención que ha tenido con la unidad terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona en llamarnos y en poder comentar y compartir pues, lo que es nuestro proyecto. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción diciendo lo que es la unidad terapéutica y educativa y cómo entendemos nosotros la inserción social. Claro, hablamos de un mundo muy específico, es el mundo de la prisión, un mundo muy limitador. Y la inserción social parece que estamos hablando de un mundo muy amplio, ayuntamientos, planes, proyectos, comunidad autónoma, personas en libertad, trabajos. Parece muy un contrasentido, ¿no? Lo iremos viendo. Nosotros entendemos lo laboral como un aspecto fundamental de la reinserción. El artículo 25.2 ya dice, de nuestra Constitución dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Nosotros, nuestro intento no es más que hacer cumplir ese precepto constitucional. También somos muy conscientes de que en prisión no se reinserta absolutamente nadie, y nosotros somos los primeros que lo decimos. Uno se reinserta en libertad y se reinserta en la calle. Entonces, nuestra visión de la reinserción bueno, es básicamente a nivel terapéutico y educativo. De ahí que hayamos, digamos, después de 18 años, creado y mantenido e incrementado lo que se llama la unidad terapéutica y educativa. Es en lo que creemos y creemos que esa es nuestra función. Como trabajadores penitenciarios, ese es nuestro compromiso, orientar a lo educativo y terapéutico. Porque, claro, cuando hablamos de inserción laboral, hablamos de trabajo, pero para trabajar hay que estar en condiciones de trabajar, y eso es decir mucho. Hay que estar en condiciones, hay que querer y hay que poder trabajar, y después hay que tener el trabajo. Nosotros nos vamos a quedar en esa primera parte, que el interno pueda trabajar, que tenga esas condiciones personales mínimas para poder trabajar. Sabéis que la mayoría de las personas privadas de libertad pues, tienen una problemática grave de adicción a las drogas y consumo de alcohol. Incluso podemos hablar porcentajes del 80-90% de consumo de drogas y alcohol. Estamos hablando de trastornos, pero no trastornos en plan psicopatologizante, sino trastornos, dificultades de afrontamiento que tienen esas personas y que tenemos que intervenir. Hay casos, muchos casos de patologías psiquiátricas, muchas sobrevenidas por el consumo de drogas. Hay otros casos que en sí pues, comparten la patología dual, ¿no? Trastornos psiquiátricos y adicción a sustancias. Entonces, bueno, es una amalgama pues, muy diversa, muy variada y que no podemos excluir a ningún interno. Tenemos que dar la oportunidad a todos los internos que se reinserten. Actualmente en Villabona tenemos 1.500 personas y a lo largo de un año, pues no lo sé, pero quizás pasen por un centro penitenciario unas 5.000 personas, más o menos. Nosotros en las unidades terapéuticas, existen 3 unidades terapéuticas, pues tenemos unos 500 internos. Bueno, así, de forma muy breve, la unidad terapéutica, y a título introductorio, claro, lo llamamos un modelo alternativo a la prisión tradicional. ¿Alternativo por qué? Porque en la unidad terapéutica hemos creado un espacio libre de drogas, donde no hay... Hemos eliminado la subcultura carcelaria y los que conocéis el mundo de la prisión sabéis que eso son palabras mayúsculas. La prisión de las películas, la prisión que se cree, que se tiene esa percepción, es la prisión donde domina la droga, dinamiza toda la vida de la prisión, las mafias, la violencia. Hemos conseguido que en la unidad terapéutica no haya ni drogas, ni mafias, ni violencia, donde haya un clima de entendimiento y donde el interno pueda convivir seguro. Y hablar de seguridad a nivel individual y a nivel colectivo, pues es una palabra que tiene mucho peso.
cuando se ha sentido inseguro, inseguro en la prisión y inseguro en su vida privada. Al eliminar la subcultura, claro, y la subcultura tiene su sentido, por ejemplo, en el tema de los talleres. Las instituciones penitenciarias se han invertido muchos recursos en talleres formativos, queriendo llegar a esa inserción social y laboral. Y resulta que si un interno está, por ejemplo, consumiendo drogas, pues ese recurso va a ser con una rentabilidad mínima o nula. Otros ejemplos. En los talleres también ha habido etapas donde existían talleres productivos, o sea, donde el interno, pues por ejemplo, hemos tenido un taller fuerte, potente, donde hacían perchas a nivel industrial, y claro, realmente nosotros no participamos de esa política. Creemos que mantener a un interno en una actividad laboral, cuando no se han solucionado unas carencias previas, es utilizarle como mano de obra barata. Y se daban los casos, y eso era muy generalizable, donde ese pequeño dinero que conseguían por ese trabajo, pues lo utilizaban para consumir más droga. ¿Entendéis? Con lo cual el círculo vicioso se incrementaba. Por eso creo que es muy importante entender esto de la subcultura penitenciaria en el ámbito en el que estamos hablando de la prisión. Y claro, y al eliminar la subcultura penitenciaria entramos en un espacio de encuentro entre los profesionales penitenciarios y el interno. En vez del desencuentro, el enfrentamiento, el mundo de los carceleros y el mundo de los presos, pues un encuentro que se escenifica en el grupo terapéutico. Todos los internos están en grupo terapéutico. Nosotros decimos que el grupo es un poco el sustitutivo de la familia que tuvieron o que quizás en muchos casos no tuvieron, de esa familia del afecto que muchas veces desearon y no tuvieron. Y también un pilar básico nuestro es el trabajo en equipo multidisciplinar y con una estructura horizontal. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces los programas pues vienen en son programas, digamos, muy técnicos, lo que vemos por ahí, donde unos técnicos plantean un proyecto que realmente pues, el resto de las personas trabajadoras pues, no participan de ese proyecto. Y ese tipo de programas en el medio penitenciario pues, no tienen continuidad o no son eficaces. Los plantean unos técnicos y si no participan el resto de los trabajadores y no se integra en el mundo de los internos, pues quedan cosas muy guapas, muy academicistas, un grupo muy reducido, pero de una validez pues, realmente muy escaso. Por eso nosotros, en la unidad terapéutica, todos los internos, los 500 internos, participan de todas las actividades. Y un aspecto básico, aunque no está puesto, es la creencia en la capacidad del interno. Hay que creer en el interno, aunque está preso, aunque ha cometido delitos, a veces muy graves, en la posibilidad de cambio del interno, ¿no? Y el interno como sujeto activo en su proceso de cambio, como sujeto activo. Entonces, para nosotros el objetivo es la preparación sistemática del interno a través de un proceso educativo integral que permita la concienciación y normalización para continuar la reinserción en los diversos recursos terapéuticos externos. O sea, quiere decirse que nuestra labor la entendemos en pues, concienciar, motivar al interno qué ha pasado en su vida para llegar a estar en prisión, qué ha pasado en su vida para a veces personas superdotadas, tremendamente inteligentes, muy cualificadas, han tenido unos trabajos a veces estupendos, que lo echen todo por la borda y acaben encerradas entre cuatro paredes. Nuestra labor es esa, todo ese bagaje y ese terapéutico, a través de una dinámica de sufrimiento en el sentido del coste que supone el cambio de vida. Entonces, nuestro planteamiento es la derivación a distintos recursos terapéuticos, comunidades terapéuticas. Por un artículo del reglamento penitenciario pueden seguir cumpliendo la condena en el exterior, pero van a un recurso terapéutico, no salen directamente al trabajo al exterior. Nosotros no participamos de ese planteamiento, salir a trabajar, porque pensamos de que previamente es como si una persona ha sido operada, le han puesto una prótesis de rodilla,
y ya queremos que empiece a entrenar, ¿no? Si es un atleta. Antes tiene que tener una fase de recuperación, de muletas, acompañamiento, y creemos que esa labor es la que hacen las ONGs, ¿eh? Esa labor de acompañamiento exterior, de reinserción, ayuda a la reinserción, y que deben hacer las ONGs, y en nuestro caso pues contamos, por ejemplo, con la misma asociación Albéniz, hemos empezado a participar en algún caso de derivación en ese itinerario, aparte de los permisos, con ASIS, un programa de reinserción sociolaboral, con Proyecto Hombre, a nivel de dinámica terapéutica, con Amigos contra la Droga, Reto, bueno, distintas asociaciones. Y realmente ese es nuestro principal indicador de éxito, ¿no? La capacidad de derivar a un recurso terapéutico externo, ¿eh? Nosotros creemos que esa es la labor de las ONGs, además, ¿no? Nosotros no creemos que nuestra capacidad como trabajadores penitenciarios se limita al mundo intramuros, al mundo de la prisión, que no es poco, ¿eh? Y dejar para las ONGs ese itinerario externo. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues es un poco lo que os estaba señalando, ¿no? Pues una etapa de concienciación de sus problemas, pero no solamente de las drogas. A veces nos quedamos, y los mismos internos, no, es que soy toxicómano. Las drogas es la consecuencia de unas carencias, unas dificultades, un estilo de vida, y entrar en eso, entrar en la persona. ¿Qué ha pasado en esa persona? Y para saber lo que ha pasado, ella nos lo tiene que decir. Nos lo tiene que decir a nivel individual o en su grupo terapéutico. Por eso hablamos de compartir historias de vida, que se muestren, que se den a conocer. Y os sorprenderá lo poco que se conoce el interno y lo poco que le conocen. Yo continuamente a diario, y es una sorpresa grata, los internos te comentan secretos que nunca han comentado absolutamente a nadie y que los han tenido, como nosotros decimos, en la mochila, ¿no? Una mochila muy pesada. Múltiples historias, muchísimos casos de abusos de todo tipo, abusos físicos, psíquicos y sexuales, mucho más habituales de los que nos creemos, abandonos, rechazos, duelos, o sea, pérdidas. Son personas que han tenido cantidad de pérdidas de todo tipo, pérdidas de trabajo, de parejas, de amigos, pérdidas muchas veces por muerte y por no muertes. Entonces hay muchísimos duelos no resueltos. Quiero decir que todas estas vivencias, podemos llamar traumáticas más o menos, son las que de alguna forma han roto la trayectoria de vida del interno, le han hecho vivir en un pasado, aunque él siga viviendo, no sigue viviendo, sigue anclado en el pasado. Para eso ha utilizado el mundo de la droga. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, damos palos de ciego, empezamos a organizar cursos, nos volvemos locos organizando cursos y al final, a la hora de evaluar, vemos que los cursos no sirven absolutamente para nada, o salidas a trabajar o que disponen de contrato. A mí me parecía importante introduciros en estos planteamientos. Por ejemplo, romper el discurso de la queja, eso es importantísimo. El interno es un gran quejambroso, se está quejando todo el día. Llamamos queja, todo lo atribuye a la mala suerte, a los demás, a las circunstancias, ¿no? Y sabéis que para romper esa dinámica pues hay que hacer un trabajo terapéutico pues fuerte. Se tienen que abrir al mundo de los sentimientos. Son personas, como se dice, alexitímicas, ¿no? No conocen el mundo de los sentimientos, tienen un vacío vital y un vacío a nivel de sentimientos. Una persona que no tenga sentimientos, por muchos contratos de trabajo que tenga, ¿vosotros creéis que se puede reinsertar socialmente? Una persona que tenga una vivencia que haya tenido una historia de socialización de abandonos o de abusos, ¿vosotros creéis que se pueden insertar socialmente y laboralmente? Bien, entonces lo que nosotros intentamos y nuestro planteamiento desde la unidad terapéutica es eso, empezar la construcción del interno, ¿no? Que haya una nueva biografía, una nueva historia de vida, siendo la misma persona,
siendo la misma persona en imagen, que sea distinta en forma de pensar, en valores prosociales, en sentimientos, ¿no? Que se note distinto, y ellos te lo dicen al final, ¿no? Siendo el mismo, soy distinto. Nuestra labor es hacer una labor de acompañamiento y guía mientras estamos en prisión, dentro de ese diálogo que podemos llamar terapéutico, ¿no? Y en ese avance, pues al interno le vamos dando una mayor adquisición de responsabilidades y de autonomía personal. Y la formación laboral no es más que un elemento más de esa normalización e integración, pero solamente un elemento más, ¿eh? Bueno, veis ahí una serie de talleres que tenemos, ¿no? Talleres autogestionados, por ejemplo, de puzzles. Son talleres que no tienen ningún coste, que los mismos internos organizan, ¿no? Puzzles, manualidades, debate, talleres impartidos por personal voluntario, por ejemplo, lectura, inglés, otro tipo de talleres, ¿no? Talleres propiciados por entidades públicas, por ejemplo, el Organismo Autónomo de Trabajos Penitenciarios, la Fundación Laboral de la Construcción, y talleres pues, de formación profesional, dependientes, por ejemplo, de FOREN, de Comisiones Obreras, de IFES, UGT. Aquí tenéis un poco los talleres que se imparten, ¿no? Pues IFES, UGT, pues actualmente estamos con talleres de carpintería, electricidad, técnicos de sistemas microinformáticos, FOREN, cultivo bajo abrigo, horticultura y floricultura. Y también los internos, digamos, que están en un proceso superior, salen a hacer cursos formativos al exterior, ¿no? Que suele ser a Arnao, Castrillón, y sobre todo son trabajos forestales. También tenemos, por medio de la asociación ASIS, realizamos campos de trabajo, y lo que se llaman las estaferias. Mañana mismo salen un grupo de 15 internos al concejo de Ayer, a la realización de una sextaferia, que es, bueno, pasar el fin de semana pues ayudando a vecinos de una localidad pues a hacer labores de limpieza, de monte, caminos, sendas y demás. También tenemos una experiencia de una empresa, un grupo de internos crearon una empresa que se llama Ecolojar, ¿no? La fundaron en 2007, 3 internos, pero 3 internos después de haber hecho un proceso terapéutico, de ser altas terapéuticas, como complemento a esa inserción social, pues crearon una empresa. Y pues hacen labores de mantenimiento y limpieza, a nivel de jardinería, también albañilería y demás. Bueno, y ya para finalizar, deciros que como resumen, que la inserción laboral para nosotros es el final de un proceso que se inicia en prisión y que tiene que continuar con los dispositivos terapéuticos y asistenciales externos, ¿no? Lo que decía antes de las distintas ONGs que colaboran con nosotros, ¿eh? Porque muchas veces, históricamente, muchas veces se confundió la situación, ¿no? Las ONGs, digamos, se dedicaban más a la intervención interna y los funcionarios y los trabajadores penitenciarios quedaban un poco eclipsados, y el interno salía directamente a trabajar. Nosotros pensamos que la intervención interna debe ser de los trabajadores penitenciarios y las ONGs tienen un campo tremendamente grande y abierto y necesario de intervención en ese acompañamiento externo. Claro, porque, y ya para finalizar, presentar alternativas laborales e incluso formativas. Nosotros tenemos un invernadero que hace unos años pues lo tenía, digamos, el resto de la prisión pues participaban en cursos formativos, y hasta que un día los responsables de FOREN nos dijeron que o cogíamos nosotros ese invernadero o eso desaparecía, ¿no? Porque claro, cuando una cosa no cumple los fines para lo que es, al final acaba siendo perverso. Y ese invernadero pues estaba teniendo una función perversa en el sentido que era un centro pues de lo que no debe ser, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Presentar alternativas laborales e incluso formativas sin afrontar problemáticas y carencias individuales y situaciones personales, mediante una acción terapéutica y educativa, lleva al fracaso y a incrementar ese sentimiento de fracaso, que es un sentimiento, como sabéis, pues muy anulante, anula mucho, bloquea mucho, ¿no? Y el interno entra en un círculo vicioso que por muchas alternativas que haya de trabajo,
pues siempre te va a fracasar, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, esa es nuestra visión desde la unidad terapéutica de la inserción laboral. Muchas gracias. Y vamos a ver si lo hacemos un poco, lo consigo hacer un poco rápido y sin más. Yo creo que transmitir sensaciones y pinceladas, ¿no? Y algún datito o algún programa pequeño, ¿no? Pues un poco de lo que ha sido nuestra experiencia en estos 10 años acompañando a personas en situación de exclusión social, y cómo ese acompañamiento, que es un poco lo que nosotros, de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y de lo que nosotros, por lo que iniciamos un programa de incorporación social en la zona con mayor problemática de Bilbao, en el barrio de San Francisco, y dentro de esa implicación, ¿no? Con esas personas en situación de exclusión, ¿no? Y que han ido llegando al programa, de ahí, ¿no? Ha salido la necesidad siempre, ¿no? En algunos momentos más, en otros momentos menos, ¿no? De lo que ha sido, ¿no? El plantearnos, ¿no? Lo que es la inserción laboral. La verdad es que ha sido una gran alegría volver aquí a estar con vosotros, con la Asociación Albéniz, que nos habíamos visto la última vez hace 8 años ahí, ¿no? Y volver a ver que hay gente que sigue pensando, ¿no? Bueno, pues que estamos ahí en cierta pelea, ¿no? De no perder ciertas claves que en ciertos momentos hemos ido defendiendo y que hemos ido intentando poner y que algunas veces parece que se pierden, ¿no? Oír hoy a Valverde Molina otra vez, la verdad es que da la sensación de decir, bueno, pues sí, ¿no? Estamos aquí no porque sepamos lo que necesitan las personas en situación de exclusión, no porque tengamos los programas para que ellos den los pasos que nosotros pensemos que necesitan para llegar a, ¿no? un empleo, sino que estamos... ¿Se oye? Sí, ¿no? Sino que estamos aquí para estar junto a ellos, ¿no? Y para escuchar, ¿no? Y para, de alguna manera, implicarnos, ¿no? Con, ¿no? las situaciones que estas personas tienen. Y de ahí también una reflexión que yo creo que hay que hacerse hoy, más en esta situación de crisis ¿no? que vivimos, ¿no? Hablar de que, o poder pensar, o poder plantearnos que la única manera que tenemos de insertar a estas personas, ¿no? en situación de grave exclusión es el empleo. Bueno, pues yo creo que nos merece una cierta autocrítica, ¿no? Sabiendo que en este momento estamos en una sociedad en la cual hay un mercado, ¿no? que excluye estructuralmente a una gran parte de la población, que esa parte de la población en estos momentos es mayor y tiene que ver también ya con no solo con personas que están en situación de exclusión, sino con grupos vulnerables, ¿no? como son los jóvenes, ¿no? y como es las personas de mayor de 45 años y otros sectores que no están no son personas en situación de exclusión y en cambio, ¿no? se ven excluidas, ¿no? del mercado laboral. En ese sentido, yo creo que es importante volver a reivindicar algo que reivindicábamos hace 10 años cuando empezamos a hablar de acompañamiento y de exclusión social, y era que igual que no pensábamos que las personas se calificaban porque era toxicómano, o porque era expreso, o porque tenía VIH-Sida, o porque, ¿no? por la etiqueta que nosotros le poníamos, sino que era por su situación de no participación, ¿no? por su situación de exclusión social, en la cual junto a eso habría una serie de problemáticas, ¿no? pero lo que le calificaba a la persona era su no participación. Igual que decíamos eso, también decíamos que participar no solo quiere decir trabajar, ¿no? sino que participar quiere decir sentirse útil y sentir que forma parte de la comunidad en la que está. Dicho esto, está claro que en esa participación, ¿no? antes lo ha explicado esta mañana muy bien el compañero de Pérez Tarrés, hoy de San Martín de Torres, ¿no? Porres, es importante, ¿no? Dicho esto, es importante el trabajo, ¿no? Y nosotros lo que nos hemos ido encontrando en el trabajo con las personas que teníamos en situación de exclusión es que un poco lo que hemos ido viendo es, primero, quizá también por nuestra situación, pues como Albéniz y otras organizaciones que son pequeñas, el decir, bueno, lo primero es la normalización. O sea, lo primero es cómo conseguir que estas personas que por sí mismas no van a llegar a recursos normalizados de empleo, agencias locales, no lleguen, ¿no? Cómo conseguir acompañarles, ¿no? o hacer un seguimiento o preparar a esa persona para que pueda llegar, ¿no? a un lugar donde quizá no iba a llegar. En segundo lugar, para nosotros, una cuestión importante ha sido utilizar también todos los recursos que existían, ¿no? en la red, que tienen que ver, pues también con lo que hablaba
hablaban desde Avilés, ¿no? Pues con toda la experiencia, ¿no? de las empresas sociales que, por ejemplo, en el País Vasco, pues la verdad es que tienen una tradición bastante larga, ¿no? Y sobre todo empresas muy arraigadas, ¿no? Que ahora mismo, bueno, pues son proyectos muy interesantes como, pues por ejemplo, con algunas con las que hemos colaborado, como Coopera, que es la mezcla entre Cáritas, los antiguos traperos y una empresa de reciclaje muy potente, Recicleta, también una cooperativa social, que han conseguido hacer del reciclaje de ropa, ¿no? De algo que era, bueno, algo muy normal, ¿no? De que tú dabas la ropa y se entregaba en la parroquia, ¿no? Y se repartía, ¿no? Hacer de todo eso, ¿no? Un negocio, ¿no? Donde hay mucha gente, ¿no? que está trabajando y personas en situación de exclusión. Entonces, esa es una segunda cuestión, que era utilizar estas redes y también participar en otras, como la Fundación Aldauri, que también su idea era también trabajar la economía social, ¿no? En el ámbito en el que estábamos. Pero más allá de eso, también un poco lo que vimos era la necesidad de ir generando recursos, ¿no? Para hacer ese trabajo previo, ¿no? De incorporación social, ¿no? Porque cuando nos dimos cuenta que las personas que estaban en situación de exclusión, que se les atendía junto a ellos, les acompañábamos, ¿no? Veíamos que empezaban a dar pasos, también veíamos que había pasos que había que dar, ¿no? En el ámbito laboral. Y desde ahí un poco se empieza a plantear, bueno, pues como en muchos otros recursos, ¿no? Pues unos talleres prelaborales, ¿no? Donde, bueno, se utilizan habilidades básicas, donde tengan una serie de, trabajan en una serie de habilidades, de capacidades, ¿no? Y nos damos cuenta que tan importante como eso, ¿no? Es también que haya una formación reglada, ¿no? Y que intente ser una formación válida, ¿no? Para que puedan acceder al mercado laboral. Y en todo esto estábamos, y en todo esto, y por aquí íbamos, cuando llega una población, ¿no? A final del 2003, llega una población también en situación de exclusión, ¿no? Porque no tienen red, porque no tienen recursos, porque no tienen un lugar donde dormir, ¿no? Porque no tienen habilidades para, ¿no? Para insertarse, que son las personas inmigrantes, ¿no? Irregulares. Esas personas llegan al programa, ¿no? Se incorporan junto con las personas, ¿no? Tradicionalmente que estábamos atendiendo, y vemos que, por un lado, y es verdad que también esto hay que decirlo también desde algunas instituciones, bueno, desde el Gobierno vasco, desde lo que es Lanbide, que es el servicio de colocación, que durante años ha sido paralelo al servicio del INEM, que ahora ya se han juntado, ¿no? Se ha conseguido la competencia. Siempre ha habido un apoyo muy grande a entender que dentro de lo laboral también tenían cabida las personas en situación de exclusión.